¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Bien? Qué bueno, mis hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer todos juntos del versículo 20 al 23. Juan 17, versículos 20 al 23. Cuando lo tenga, le voy a pedir una vez más que nos pongamos sobre nuestros pies, que nos pongamos de pie para dar inicio a la palabra del día de hoy. Amén. Muy bien. Juan 17, del 20 al 23. Son solamente 4 versículos. Vamos por favor a darle lectura todos juntos. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a hacer una breve oración. Dios, te damos gracias en esta mañana por esta alabanza que acabamos de entonar a ti. La entonamos de todo nuestro corazón, no para nosotros, sino para ti, Señor, porque queremos proclamar lo grande que eres tú, lo grande que es tu nombre, tu gran obra, Jesús, en la cruz, y también la gran obra que haces hoy en día en nuestros corazones. Te pido que esta palabra sea de bendición. Te pido que, Señor, cada uno de nosotros podamos llevarnos algo bueno de esta predicación, que tomemos lo mejor, Señor, y que, Señor, no quede todo en una simple teoría, Señor, sino que lo llevemos a la práctica, Señor, que lo entendamos y lo apliquemos en nuestra vida, porque ese es tu deseo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Ahora sí, puede tomar su asiento. Como es muy claro el pasaje que acabamos de leer, en cuanto al tema que quiero tocar esta mañana, es claramente la unidad. Vamos a revisar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de la unidad y que en esta mañana yo quiero que estudiemos. Cuando hablamos de que la iglesia debe ser uno, así como Cristo y el Padre son uno, es difícil, ¿no? Imaginar más aún hoy en día en que la iglesia no está unida. Y recuerden, en esta predicación, cuando digo iglesia, no me voy a referir únicamente a esta congregación. Cuando digo iglesia es todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Es decir, tanto bautistas, presbiterianos, no denominacionales, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pertenecen a la iglesia de Cristo. Amén. Así que en esta mañana me voy a estar refiriendo a iglesia como un todo en su mayoría, ¿vale? Y por otro lado voy a mencionar congregación para referirnos a aquí únicamente. Esta es una congregación que forma parte de la iglesia de Cristo. Miren, algunos calculan que hay alrededor de 33,000 denominaciones hoy en día cristianas. Tan solo cristianas, alrededor de 33,000. Y algunas de ellas proclaman ser la verdadera iglesia de Cristo, dejando a las otras fuera. En el versículo 20 del pasaje que acabamos de leer, encontramos que este llamado no solamente es para los apóstoles, para los discípulos que estaban con Jesús en ese momento, dice también para todos los que han de creer después de ellos. Esta petición de Jesús al Padre
no solamente es para los discípulos, sino para los discípulos de los discípulos de los discípulos, etcétera, etcétera. Es para todos, es para nosotros también, amén. En el versículo 21 encontramos que esta unidad debe ser intensa, tan intensa como la del Padre y el Hijo. Debe ser visible, debe ser evidente en la iglesia. Y repito, no en una congregación solamente, sino en todo el cuerpo de Cristo. Y bueno, Jesús nos ha dado, en el versículo 22 vemos que Jesús nos ha dado su gloria para conseguir este fin. Es decir, no nos ha dicho, a ver cómo le haces, no. Jesús nos ha dado su gloria, nos ha dado los recursos para que nosotros podamos mantener esta unidad. 4 veces le pide Jesús al Padre que seamos uno nosotros, que su iglesia sea uno, que sea el reflejo de una perfecta unidad. Esto bien nos resalta la importancia que Jesús le está dando al que sus discípulos puedan ser uno como Él y el Padre. Y contrastando lo que leemos en los versículos a lo que vemos hoy en día, si tomamos este uno como que todos debiéramos ser una megacongregación, como que todos deberíamos estar sujetos solamente a un pastor, a un líder, que no sea Cristo, como que uno podría pensar, ¿de verdad se cumplió la petición de Jesús? Algunos podrían pensar, no, pues a lo mejor la unidad fue al principio de la iglesia, en los primeros cristianos. Pero como vamos a leer más adelante, ni siquiera los primeros cristianos estaban tan de acuerdo como nosotros pensaríamos. Las divisiones empezaron instantáneamente en el inicio de la iglesia. Entonces uno podría pensar, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? ¿No era la voluntad del Padre que fuéramos uno? ¿Qué pasó? Hay 2 problemas a los que nos enfrentamos cuando leemos este pasaje. Uno, cuantitativo, y el otro, cualitativo. Cuantitativo es que a la luz de las miles de denominaciones cristianas que hay, uno, como les mencioné, uno podría pensar que la iglesia primitiva fue la única que representa la unidad de la iglesia, pero como les he mencionado, no, ni siquiera en los primeros cristianos existía lo que nosotros podríamos pensar como una perfecta unidad. Ya habían divisiones. Esto lo encontramos, por ejemplo, en tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Creo que lo van a poner en la pantalla. ¿No? Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Solamente es un capítulo. O si alguien lo tiene y me puede ayudar dándole lectura. Bueno, aquí vemos ya el ejemplo de una congregación que es parte de la Iglesia de Cristo que ya estaba causando una división, ¿no? Ya no estaba en lo que podemos pensar una unidad. Entonces, el problema cuantitativo es que ni siquiera desde el principio hay solamente como una congregación y como un líder. Comienzan a haber muchos y comienzan a haber roces. También hubo roces, por ejemplo, entre Pablo y Pedro, si se acuerdan. Hubo ahí un roce en Gálatas. Y uno diría, es que, ¿cómo no? ¿Cómo desde el principio no hay esa unidad que hoy en día nosotros pensamos o como nosotros interpretamos hoy en día esa unidad? El otro problema que les dije es cualitativo. A diferencia de cuantitativo, de cantidad, en cuanto a lo cualitativo, se refiere a un espíritu común de entendimiento, a una unidad de propósito y acción que uno esperaría al interior de la verdadera iglesia. El problema con lo cualitativo es que tampoco lo vemos ni siquiera en los primeros cristianos. Aquí lo podemos ver en 1 Corintios 3, 1, 2 y Hebreos 5, 11 y 14.
Si quiere, nada más podemos leer 1 Corintios 3, 1 y 2. Si alguien lo tiene y me puede ayudar dándole lectura. Bueno, ahí está. De manera que yo, hermanos, yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Es decir, en la iglesia ya, en sus comienzos, había gente madura e inmadura. Algunos que podían ya aprender algo más avanzado, otros que no. Habían algunos que los denomina Pablo carnales y otros espirituales. No hay ni siquiera una unidad en cuanto a lo cualitativo. También algunos van más avanzados que otros, unos se estancan, unos son inmaduros, etcétera, etcétera. Así que hay un problema en interpretar el seamos uno viéndolo de esta manera, porque uno podría pensar que no se cumplió, uno podría pensar que esto no se cumplió ni desde el principio ni desde los comienzos de la iglesia cristiana. Y fíjense, mis hermanos, algunos a la luz de estos problemas que les acabo de mencionar, algunos dicen que las palabras de Jesús solamente aplican para el futuro, para cuando Jesús regrese. Entonces, cuando Jesús regrese, entonces ahora sí ya vamos a poder ser uno, porque Él nos va a aclarar todas nuestras dudas y en todo lo que chocamos. Pero no, esto va o choca directamente con las palabras de Cristo. Inmediatamente sus discípulos y los discípulos de sus discípulos tenían que ser uno, hasta el fin, hasta que regresara Jesús. No, esto no es aunque vemos difícil que pueda haber una unidad, esto se tiene que cumplir hasta que venga Jesús. Y así que tenemos que buscar otra manera de interpretar el texto, ya que vemos que a la realidad de las cosas, como nosotros vemos unidad, podríamos concluir que ni en el principio ni hoy en día hay unidad en la iglesia. Y recuerden que hablo de unidad como un todo de la iglesia. Estamos teniendo problemas con la luz. Bueno, volvamos al pasaje. ¿Quién es el encargado de cumplir la petición de seamos uno? ¿Quién adquiere esta responsabilidad? No. ¿A quién le está haciendo la petición Jesús? Al Padre. ¿En quién cae la responsabilidad de que seamos uno? En el Padre. Justamente en el Padre. Hay veces en que Jesús le pide cosas, le hace peticiones a sus discípulos, como la Gran Comisión. A ustedes les encargo que vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay veces en que Jesús les hace petición a sus discípulos y hay veces que le hace petición al Padre. En este caso, la cuestión de la unidad no cae sobre la iglesia, no va a depender de las acciones y el estado de la iglesia, va a depender totalmente del Padre, ¿ok? Ahora, ¿se negó el Padre a cumplir la petición de Cristo? No, evidentemente eso sería teológicamente raro y hasta teológicamente imposible pensar que el Padre tenía una voluntad diferente a la del Hijo y que el Padre dijo, no, tú quieres que sean uno, pero yo no quiero. La buena noticia, mis hermanos, es que hay otra manera en la que podemos interpretar este pasaje. En este pasaje no encontramos que Cristo esté pidiendo por una iglesia, ¿cómo podría decirlo? Sin discrepancia, ¿no? Lo cual es loable y vamos a revisar más adelante. Aquí Jesús no está pidiendo por una iglesia sin discrepancia. Pablo más adelante tratará con ese asunto, en el que busquen no estar dividiéndose, busquen no estar peleándose entre ellos. Pero esto no es lo que está pidiendo Jesús en este pasaje. La palabra uno, para los que apuntan, en este pasaje se utiliza la palabra griega en o gen, no sé cómo se pronuncie, H-E-N. En se refiere a uno como número primario, a algo que es singular y único. Esa es la palabra griega que aparece
en este pasaje cuando dice seamos uno, seamos que sean en. Y esto se refiere a un número primario, algo que es singular y único. Su uso básico señala una unicidad numérica. Esto, para que apunten, lo pueden leer en Mateo 12:11 y en Mateo 25:24. Puede hacer, su uso básico señala una unidad numérica. Pero, como ustedes saben, a veces las palabras que aparecen en toda la Biblia cambian su significado dependiendo del contexto en el que se ubica, ¿no? También la palabra en puede ser utilizado para referirse a algo que es sin cambio o varianza. Y aquí quiero que vayamos a Romanos 3:30. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Ahí está la palabra otra vez, en. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ciertamente se está refiriendo aquí a judíos y griegos, ¿no? O no judíos. Dice que debido a que Dios es uno, por esa razón que Dios es uno, es que puede justificar al gentil y al judío de una misma manera. A los de la circuncisión y a los de la incircuncisión los puede justificar de una sola manera, que es por la fe. Aquí vemos ya un uso distinto de la palabra en. Aquí, cuando dice que Dios es uno, se está refiriendo a que en Dios no hay mudanza, que Dios no cambia, que Dios es el mismo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él siempre ha justificado por la fe. Ya lo vemos en el libro de los Hebreos, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe, shalala. ¿Sí lo han leído el capítulo de los héroes de la fe? Ok. Vemos que desde un inicio Dios justifica por medio de la fe. Y debido a que Él es uno, y cuando leemos que Él es uno se está refiriendo a que Él es el mismo, Él es inmutable, entonces Él puede actuar justificando tanto al judío como al griego de una misma manera. Este es el sentido de uno o del significado de la palabra en que vamos a aplicar en el pasaje de Juan 17. Entonces, ¿cómo es la verdadera iglesia de Dios? Siendo uno como el Padre y el Hijo, es decir, sin cambio, inmutable e inalterable. Esto parece ser a lo que se estaba refiriendo Cristo en su petición al Padre, que la iglesia al ser uno, que los discípulos al ser uno deben de ser sin cambio, inmutable e inalterable. Ahora recordemos que gracias a que la responsabilidad descansa en Dios, descansa en el Padre, es que esto puede ser posible. El hombre no es inmutable, el hombre siempre está cambiando, pero Dios no. Dios es inmutable, siempre es el mismo. Por eso esta petición no puede descansar en los discípulos. Esta petición no va hacia los discípulos porque ellos cambian, porque ellos perecen. Pero lo que tiene que permanecer es la palabra de Dios en la iglesia. Amén. Esto es decir que hay algo fundamental en el cristianismo que es inmutable, que no cambia desde sus comienzos. La respuesta, ahora veamos quién es la iglesia. La iglesia es de Dios, esto lo vemos en Juan 6:44. Dios es quien perfecciona y santifica a la iglesia, por lo tanto es de Él. Esto para que apunten en Hechos 20:28. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, Efesios 4:12 y 1 Corintios 11:3. Repito, Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, Efesios 4:12 y 1 Corintios 11:3, para que lo repasen en su casa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la verdadera iglesia de Dios? Le pertenece a Dios, Él es quien la perfecciona y la santifica, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Como pueden ver, la responsabilidad, el hecho de que la iglesia sea uno no está dependiendo de nosotros, no está dependiendo
de los que somos cristianos está dependiendo totalmente en Dios y en Cristo, que es la cabeza. Amén. Gracias a que Jesús y el Padre son uno, es que nosotros hoy en día podemos ser uno. Y bueno, como es evidente, no reflejamos la perfección y la santidad de Dios, ¿no? La iglesia hoy en día es un hecho, no reflejamos tal cual, aunque deberíamos, y nuestro esfuerzo debe ser hacerlo lo más que podamos, es un hecho que no reflejamos esa perfección de Dios, ¿no? Es por eso que Cristo elige la inmutabilidad e inalterabilidad de Dios y Él. Ahora, la iglesia verdadera es, y estos 3 puntos quiero que los tengan bien anotados, bien en mente. La iglesia verdadera es una en presencia histórica. Aquí ya vamos a hablar de lo que es el ser uno, enfocándonos a algo que es inmutable, algo que no se altera. La iglesia verdadera es una en presencia histórica. La iglesia verdadera 2 es una en sustancia distintiva. Y la iglesia verdadera también es una en esencia doctrinal. Vamos a ver las 3. Una en presencia histórica, una en sustancia distintiva y una en esencia doctrinal. Vayamos a la primera, una en presencia histórica. Algunos creen que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo deja de existir pocos siglos después de los apóstoles, y que renace la iglesia en el periodo, ¿cuál creen? De la Reforma. Algunos piensan así, piensan que la iglesia muere como de alguna manera después de los padres de la iglesia y de una manera resucita en la Reforma. Pero esto va totalmente en contra de lo que leemos en Mateo 28:20, en el que encontramos que, si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar? Mateo 16:18, perdón. 16:18. Ok, aquí lo que está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades, el lugar de los muertos, el lugar donde se sepultaban los muertos. Es decir, la iglesia desde su inicio, por promesa de Cristo, no iba a perecer. La iglesia siempre iba a permanecer desde que nace, durante toda la historia hasta su regreso. Es por eso que no podemos creer, como algunos, que la iglesia pasa de los apóstoles a sus primeros discípulos, después desaparece y resucita en la época de la Reforma con Martín Lutero. No, la verdad es que en todos los siglos ha estado presente la palabra de Dios. En todos los siglos siempre ha habido un remanente de Dios, de la iglesia verdadera de Cristo. Lo tenemos con los apóstoles. Luego nos vamos a los padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Alejandría, Orígenes. Nos pasamos a la escolástica latina con San Agustín, vamos después con Santo Tomás de Aquino, vamos después ya un poquito más al final de este periodo con Juan Duns Scoto, entramos a la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera. Pasan los años, vienen los metodistas, Juan Wesley, Whitefield. Viene Karl Barth en el siglo pasado, Rudolf Bultmann, y hoy en día nosotros, ¿vale? En todos los años ha estado presente, en todos los siglos ha estado presente la iglesia de Cristo. No muere, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y esto podemos confiar porque Jesús lo dijo. Amén. Algunos están estimando y dicen que el tiempo poco a poco matará al cristianismo. La verdad es que yo confío en que Cristo cumplirá su promesa. Ok. También encontramos en Mateo 20:28 en la gran comisión que Cristo estaría presente con nosotros hasta el fin del mundo, así que también por esto es que no puede morir la iglesia en ningún momento de la historia. La verdadera iglesia no puede ser una de las miles de denominaciones, porque estas denominaciones nacen, o la mayoría,
¿Dónde creen? En la Reforma. En la Reforma es donde se comienza a dividir totalmente la iglesia, cada quien agarra por su lado, y a partir de la Reforma es que tenemos ya miles y miles de denominaciones cristianas. Pero como estas aparecen sino hasta el siglo XVI o después del siglo XVI de nuestra era, no pueden ser la verdadera iglesia de Cristo, porque el requerimiento es que esta verdadera iglesia de Cristo nació desde los apóstoles. Es decir, ninguna de las denominaciones se puede autoproclamar como la verdadera iglesia de Cristo. Un bautista no puede decir, no, pues nosotros los bautistas, como nosotros llevamos el servicio, como nosotros interpretamos, somos la iglesia verdadera de Cristo, y los pentecostales son unos herejes que están destinados al infierno. El pentecostal también hace lo mismo a veces. No, nosotros los pentecostales nos gusta la alabanza movida, nos gusta brincar, y los que no lo hacen como nosotros son unos herejes y están destinados al infierno. Véanse el grado al que se comienza a dividir hoy en día la iglesia. ¿Cómo se tira de piedras la iglesia hoy en día? Pero ninguna de estas puede ser la verdadera. Todas ellas van a pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo. Pero en sí mismas, una denominación no lo va a hacer, porque nacen mucho tiempo después. Déjenme ver. Ahora, ya vimos que la iglesia es una presencia histórica, lleva mucho tiempo de existencia, pero no solamente nos podemos quedar con esto, porque por ejemplo el budismo es una religión muy, muy antigua, más antigua que el cristianismo, y no por eso quiere decir que sea verdadera. Así que entramos en la segunda característica, que es una insustancia distintiva. Al hablar de una insustancia, hablar de sustancia nos referimos al ser, al existir. Y el ser de esta iglesia es que es perseguida y despreciada por el mundo. Mateo 10:22, para que lo apunten. No, ya nos vamos a ir más rápido porque me está comiendo el tiempo. Mateo 10:22, la iglesia es perseguida y es despreciada por el mundo. Bueno, ya vi que lo buscaron. Si alguien lo tiene, si le puede dar lectura, ¿me ayuda? Mateo 10:22. Ok, no es algo nuevo, ¿no? Que a veces por el hecho de ser cristianos recibimos cierta desprecio, cierta burla, etcétera. Y me parece que es algo normal en gente que está buscando el bien, en gente que está buscando ser moralmente buena. A veces por querer ser moralmente bueno también eres despreciado. Entonces el cristianismo, como busca todas estas cosas, busca la virtud, busca el amor, la paz, paciencia. A veces por eso vamos a ser despreciados y rechazados por el mundo, ¿no? Pasamos a la tercera característica, es una en esencia. Y aquí lo que pongo es que no es mentira lo que ya mencioné anteriormente, no es mentira que la iglesia hoy en día no está totalmente de acuerdo en cuanto a doctrina, ¿vale? En cuanto a doctrina hay muchas discrepancias hoy en día en la iglesia, de ahí es que nacen tantas denominaciones, ¿no? Uno interpreta de una manera y el otro de otra, no estamos de acuerdo, entonces pues cada quien por su lado y cada quien forma su iglesia. Sin embargo, a pesar de las discrepancias teológicas que podamos tener en ciertas doctrinas, la iglesia verdadera en esencia tiene un fundamento que es inmutable, que es inalterable, y que si uno quita ese fundamento se cae el cristianismo. ¿Cuál creen que es? Cristo, el evangelio. ¿Qué es lo común o qué debe ser lo común entre todas las denominaciones cristianas? El evangelio de Cristo. Todas son unidas por una sola cosa, y este es el fundamento, el evangelio de Cristo. Los discípulos y los padres de la iglesia lucharon contra varias corrientes que buscaban quitar este fundamento. Hubieron ya corrientes de pensamiento, filosofías, desde el inicio de la iglesia, que lo que quisieron hacer es quitar el fundamento que es Cristo. Y si quitas el fundamento, no hay dónde construir. No hay dónde construir el cristianismo.
Si quitas a Cristo, ya no es cristianismo. Esto lo pueden leer, aquí van varias citas, Romanos, para los que apuntan, Romanos 16, 17, Colosenses 1, 23. Por ejemplo, los colosenses se enfrentaron a los gnósticos, mucho gnosticismo. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Y por último, Efesios 4, 11 al 15. En todos estos pasajes, Pablo, los apóstoles advierten que hay algunos que están buscando quitar el fundamento. Si alguien viene y les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, la base de nuestra esperanza es Cristo, es el evangelio. Si quitas el evangelio, ya no puede ser cristianismo. Es por eso que hoy en día los testigos y los mormones no entran como una denominación cristiana. Ellos han quitado el fundamento, ¿vale? Ok. Aquí pongo, aunque el ser uno de Jesús no se refiere a que todos tengamos el mismo nivel de entendimiento de las Escrituras o tengamos el mismo propósito como congregación aquí en Valle y otra allá en Ecatepec, podemos tener diferentes propósitos. Esto no quiere decir que no vamos a tener ciertas precauciones, y estas precauciones es la esencia del cristianismo, que es su fundamento, ¿vale? Ahora sí, avancemos, no sé cuánto tiempo me queda, todavía me falta mucho. Ok, me voy rápido. Las divisiones. ¿Cuáles son las amenazas que tiene hoy en día la iglesia en respecto a su unidad? Y ya vimos que una unidad permanece, el Padre y Jesús la cumplen en algo que es inmutable e inalterable, que es el Evangelio, ¿vale? Las divisiones es una de estas amenazas, ¿no? Primera de Corintios, vamos rápidamente. Primera de Corintios 3. Del 4 al 9. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se acuerdan que hace rato leímos los primeros versículos, no? No les pude hablar como espirituales o como maduros, porque siguen siendo ustedes, corintios, inmaduros. ¿Y por qué están siendo inmaduros? Justamente por lo que dicen los versículos siguientes. Están teniendo preferencia por ciertos líderes. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de este otro. Están causando divisiones dentro de la iglesia, como si el fundamento fuera Pablo o el fundamento fuera Apolos. No, Pablo dice, todos somos una misma cosa, todos somos un mismo instrumento para Dios. No descanse su fe en nosotros. Imagínense, si nuestra fe descansa en una persona que no es inmutable, si esa persona en un momento deserta de la fe, a nosotros nos pega. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra admiración, nuestra fe en una persona que se puede equivocar, en una persona que en un momento dado puede echarse para atrás. Por ejemplo, en esta semana se dio a conocer que uno de las voces de Hillsong se está echando para atrás en su fe, ¿no? Dice, estoy perdiendo la fe. Y la tendencia hoy en día que tienen muchas iglesias es un énfasis en lo musical, tanto que los músicos son los teólogos de hoy en día. Los músicos son como el ejemplo que muchas veces queremos tomar para la iglesia, y no debe descansar el cristianismo en una persona, en un artista, en un músico.
Ya vimos ahora él se está echando para atrás y parece ser que se quiere llevar varios con él, ¿no? Bueno. El teólogo erudito N.T. Wright, respecto a estos versículos que acabamos de leer, lo ilustra de una manera que a mí me gusta. Dios es el chef. Él decide qué se va a comer, qué es la comida que se va a preparar. Y Pablo y Apolos y todos los pastores, apóstoles, líderes, son los meseros. Ellos no son los encargados de qué es lo que se va a preparar. Quien prepara la comida es Dios, ¿vale? Es una buena analogía, bastante práctica. Sigamos, 1 Corintios, en ese mismo capítulo, versículos 10 al 13. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí estamos viendo lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, Él y su evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que puso Pablo en Corinto, ¿no? Y le dice, ahora, sobre este fundamento cada uno debe edificar. Ahora, él hace un contraste entre materiales caros, no combustibles, oro, plata, se me fue el otro, piedras preciosas, y entre materiales baratos que son combustibles, ¿no? ¿Qué va a pasar si tú edificas con oro? Cuando venga el fuego, va a ser probada que tu obra, la obra de esa comunidad, ha sido buena, ha prosperado. ¿Por qué ha prosperado? Porque no hay divisiones, porque nadie está teniendo preferencia por uno u otro líder. Pero cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, entonces si tú has construido en materiales combustibles, solamente va a quedar el fundamento. No va a haber obra, solamente va a quedar el puro fundamento que es Jesucristo. Es por eso que después Pablo dice, se van a salvar porque tienen el fundamento, pero van a ser responsables, ¿no? Todo tiene un pago, ¿no? Tanto para los no cristianos como para los cristianos. Lo que hagamos en la obra del Señor, lo hagamos bien o mal, también tiene consecuencias. Sigamos. No sé si tengo aquí algo más que decir. Bueno, en este caso la obra de los Corintios estaba siendo revelada, ya que en los primeros versículos leemos que en ellos habían celos y contiendas. Cuando vino esta prueba, ellos estaban construyendo en base a preferencias por uno u otro líder, y cuando viene la prueba hay celos y contiendas. Y si uno no planta, si uno no riega, Dios no puede dar el crecimiento a la iglesia. Entonces, ¿cómo va a dar Dios el crecimiento si ellos no pueden ni plantar ni regar porque se andan agarrando del chongo, ¿no? Primera de Corintios 3, 14 al 23, ya vamos a terminar este pasaje. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí vemos otra vez esa parte fundamental, inmutable, inalterable de la iglesia, que es que todo, mientras esté sobre el fundamento, es de ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, la iglesia es de Dios, algo inmutable.
En estos versículos que acabamos de leer, ya vemos lo severo que es causar división en la iglesia, ¿no? Dice, será salvo el que construyere mal, su obra se va a caer por los suelos, se va a ir a la ruina, pero será salvo, y el que edificó bien recibirá recompensa. ¿No saben que ustedes, congregación, iglesia de Cristo, esto aplica a congregación como nosotros y a iglesia de Cristo como un todo, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Aquí Pablo está apelando a algo que es común en el pensamiento de los corintios. En ese tiempo, el templo, dependiendo de cómo estaba construido el templo de los dioses paganos, dependiendo de cómo los materiales que se utilizaban, reflejaba el carácter del Dios el cual habitaba en ese templo. Es decir, si ellos tenían, no sé, para Zeus, tenía que ser un templo hermoso, buenos materiales. Con respecto a otros dioses que pueden ser menores, entonces los materiales van a ser más corrientes, más baratos. Pablo utiliza esto que es común al pensamiento de los corintios y les dice, si en ustedes son un templo de Dios y en ustedes habita el Espíritu Santo, así como los griegos dicen que en ellos habitan sus dioses y por eso los adornan de una manera agradable a la vista, con materiales preciosos, piedras preciosas, ¿cuánto ustedes que tienen al Espíritu Santo habitando en ustedes no tienen que reflejar el carácter de Dios? ¿No? ¿Y cuál es esto que tenemos que reflejar? Una unidad. Y al final parece ser que la iglesia en Corinto estaba tomando actitudes como los griegos. Algunos eran con Platón, los de Platón, algunos eran los de Aristóteles, algunos eran de los estoicos. Y en ellos no puede haber una comunión entre ellos. Pero dice, ustedes no sigan esa sabiduría humana. Ustedes no quieran ser como ellos que buscan ser sabios, pero son necios. Mejor ustedes háganse ignorantes para que se hagan sabios. Ustedes no sigan esas costumbres de estarse dividiendo por estar siguiendo a uno o a otro líder. Ustedes no hagan esto de que yo soy de Platón, de que yo soy de Aristóteles, que yo de... No, todos son de uno y este es de Cristo. ¿Amén? Ok, avancemos. Así me queda tiempo, 10 minutos, denme 10 minutos. Algo que está relacionado a las divisiones y que es una amenaza para la iglesia es el sectarismo. Sectarismo, de secta. Se relaciona directamente con divisiones. Digamos que tal vez el sectarismo es un tipo de división. El diccionario tal cual lo define de esta manera. El sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surge de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones dentro de un grupo, como las diferentes manifestaciones de una misma religión o las facciones de un movimiento político. El sectarismo, vamos a Gálatas de una vez, Gálatas 5:20. Aquí son las obras de la carne, ¿no? Y yo quiero leerles esta versión, que es la Biblia textual, cuarta edición. A partir del versículo 20 dice, idolatría, hechicería, estamos en la lista de obras de la carne, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Estas dos últimas son divisiones o disensiones y sectarismos. Me gusta que la Biblia textual haya traducido, no sé cómo dicen en la Reina Valera, herejías.
Exactamente, porque el sectarismo se va a relacionar de alguna manera con lo que es herejía. ¿Qué es, a la luz de la Biblia, ser un hereje? Porque hoy en día, como he mencionado, muchas veces se piensa que hereje es alguien que discrepa en alguna doctrina contigo, ¿no? O hereje es el que tiene una denominación diferente a la tuya. No, eso no es ser un hereje, ¿vale? Veamos qué es ser un hereje a la luz de la Biblia. Y fíjense algo bien curioso, puede tener muchos significados. En el libro de los Hechos vemos que la palabra airesis, H-A-I-R-E-S-I-S, del griego, airesis, así como se escucha pero con H al principio, airesis. Airesis es la palabra que aparece aquí como sectarismos o herejías. Y airesis viene del verbo aireo, que es acto de escoger, elegir o preferir. ¿Qué significa aireo? Acto de escoger, elegir o preferir. Vemos que en los Hechos, en el libro de los Hechos, los cristianos llaman herejes a los fariseos. Apunten Hechos 5:17. Vemos que también los cristianos le llaman herejes a los saduceos, Hechos 15:5. Y por último vemos que estos, o sea los judíos, llaman herejes a los cristianos, Hechos 24:5 al 14 y 28:22. Otra vez, Hechos 24:5 al 14 y Hechos 28:22. Así que prácticamente vemos en el libro de los Hechos que todos se decían herejes, ¿no? Fariseo hereje, cristiano hereje, saduceo hereje, ¿vale? Por lo que en un principio, al menos en el libro de los Hechos, la palabra herejía no tiene ese sentido malo que va a tener después en las cartas paulinas o el significado que ya le damos hoy en día a herejía, ¿no? En el libro de los Hechos es el acto de escoger alguna postura o escuela de pensamiento. Cuando los cristianos le dicen los fariseos son unos herejes, quiere decir que ellos tienen una manera de pensar, una escuela de pensamiento. Esto se relaciona también totalmente a las costumbres de los filósofos griegos. Ellos también utilizaban airesis para decir, estos son de Platón, ellos son airesis de Platón. Estos son los de Aristóteles, airesis de Aristóteles. La secta de Aristóteles, la secta de Platón. Es decir, herejía o hereje en Hechos va a hacer referencia a una escuela de pensamiento. Pero posteriormente la palabra herejía tiene una evolución. Y esta evolución va a ser dependiendo del contexto también. Hasta hacer referencia a quienes dan la espalda al evangelio o a lo transmitido por los apóstoles. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:1 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí ya la palabra airesis ya tiene un sentido malo. Aquí airesis si es un acto de escoger, pero lo que están escogiendo, lo que están prefiriendo, ya es algo que va totalmente en contra del evangelio. Algo que va en contra de la esencia, el fundamento del cristianismo, ¿vale? También hace referencia a heresis, en otro contexto, a hombres que causan divisiones por creer que él o el líder están bien y todos los demás mal. 1 Corintios 3, lo que vimos en 1 Corintios 3, ¿se acuerdan todo el análisis que hicimos? Ahí aparece. Pablo está bien y Apolos no. Yo soy de Pablo porque como él enseña me gusta, como él interpreta esta cosa me gusta, como su manera de enseñar me gusta más que la de Apolos, entonces yo tengo una total preferencia por Pablo. Yo soy de Pablo. No, que yo soy de Apolos porque me gusta que esto lo desarrolla así, etc. Esto hasta se puede dar hoy en día, ¿no? Por lo tanto, hereje, dependiendo del contexto, puede ser utilizado de una manera neutra para describir una escuela de pensamiento. Número 2, para una enseñanza que va en contra del evangelio. Número 3, para una división que puede ser por varios factores, como por una discrepancia, ¿no?
La división como sectarismo no se refiere a la división de una congregación, sino a proclamar que una denominación, congregación, representa al cristianismo, y fuera de ella todos están errados. ¿Qué sería el sectarismo? Lo que les mencioné al principio. Nosotros los bautistas somos la iglesia verdadera de Cristo. Si no eres bautista, entonces no eres verdaderamente cristiano. Entrégate a los bautistas. Están los anabaptistas. No, los anabaptistas tenemos la interpretación, todo tal cual es. Si no eres anabaptista, eres un hereje. Los pentecostales, no, los pentecostales a los que más le tiran son a los del presbiterianos. No, esos presbiterianos bien apagados, ¿no? Bien apagados, como que sus himnitos, como que su pianito y nada más. No, no, no. A Dios se le brinca y se le grita, y si no lo haces así, entonces no eres cristiano. Así está la iglesia hoy en día, todos contra todos. ¿Significa esto que la iglesia tiene que ser idéntica en todas sus creencias? Es lo ideal, pero es utópico ya. Hoy en día es inalcanzable que todos estemos de acuerdo en todas las doctrinas. Pero, ¿cuál es la solución a todo esto? Uno, que tenemos un fundamento en común, el Evangelio, Cristo. Por lo que un hereje no es el que discrepa de alguna creencia, ahorita lo vamos a revisar, una creencia secundaria o periférica del cristianismo. Por ejemplo, hereje no es el que discrepa de tu interpretación de los días del Génesis o de tu postura escatológica del fin de los tiempos. Un hereje es aquel que va en contra de las enseñanzas fundamentales de Cristo y de los apóstoles. Debemos entender y defender lo que C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, llama mero cristianismo. Si alguien puede leer ese libro, es buenísimo. Mero cristianismo de C.S. Lewis. Y esto que voy a mencionar es un video que hace poquito compartí en redes sociales. Un apologista llamado William Lane Craig le preguntan cómo concibe o cómo ve la situación hoy en día del cristianismo, ¿no? De que no estamos como muy sintonizados. Y me gusta mucho su ejemplo. Él dice que el cristianismo puede ser visto como una red de creencias, como una telaraña de creencias. Habrán hebras centrales y habrán hebras más separadas del centro. Hay doctrinas o creencias en las que podemos discrepar sin necesidad de tacharnos de herejes y paganos en algunos casos. Por ejemplo, una hebra no central podría ser la interpretación de los días del Génesis. Si alguien cree que el universo tiene 6,000 días y alguien cree que el universo tiene 6,000 años y otro cree que tiene millones de años, pueden discrepar sin llamarse herejes, sin llamarse no cristianos, ¿no? O sea, eso no viene en ninguna confesión cristiana, mis hermanos. Ninguna confesión dice, nosotros creemos que Jesús es Dios, que a través de Él viene la salvación, que a través de Él recibimos el Espíritu Santo, y además creemos que la tierra tiene 6,000 años. En ninguna confesión cristiana viene eso. Son temas no centrales del cristianismo, son temas ya secundarios. Si tú quitas esa hebra de la telaraña permanece. El cristianismo permanece, pero si tú intentas quitar una de las hebras centrales, intentas quitar la deidad de Cristo, se va a venir abajo el cristianismo. Si intentas quitar que Jesús es nuestro Salvador, que su obra es una obra expiatoria, es un tema central o creencia central del cristianismo. La creencia en Dios es una hebra central del cristianismo. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no son negociables y que se mantienen desde el principio de la iglesia, que es que Jesús es Dios, que Dios es una Trinidad, que a través de Jesús viene salvación, etcétera, etcétera. Hay cosas que no son negociables y hay cosas en las que podemos discrepar sin necesidad de decir, tú no eres mi hermano. San Agustín, ahí cierro el ejemplo. San Agustín entendió bien esto al decir, en lo esencial debemos tener unidad, en lo dudoso libertad, pero en todo debemos tener caridad. Repito lo que dijo San Agustín. En lo esencial debemos tener unidad, en lo dudoso libertad
y en todo, caridad. A veces quisiéramos que la Biblia fuera tan clara en todos los temas. Es muy clara la Biblia en los temas centrales, pero hay cosas en la Biblia que no son claras, que no podemos decir, no, es que mi interpretación es bien clara, es obvia. Y ya cuando uno entra y los que están en la escuela ministerial, en la escuela de teología que tomamos aquí, saben que ya la teología es mucho rollo. Hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de hacer teología. Y para que tú digas, no, pues es bien claro, pues creo que no es tan claro porque hay como 33,000 interpretaciones, ¿no? Entonces, en lo esencial debemos tener unidad, que es el Evangelio. No tachar de herejes a las otras congregaciones vecinas que comparten ese fundamento, no decir, no sé, tal vez tengamos un amigo que vive aquí en Valle y nos dice, oye, tú vas a una iglesia, ¿no? Sí, yo voy al Centro Cristiano del Camino. Ah, ya sí, yo he visto una que me queda un poquito más cerca que se llama X, ¿no? No quiero decir nombres. Y tú dices, no, ¿esa iglesia? No, ahí puros saltos, pura música fuerte y no, ahí como que no son de Cristo. Acá mejor vente acá con nosotros, ¿no? Acá sí tenemos como esa sana doctrina, no como estas iglesias. A veces esas maneras de hablar hacen más daño que otra cosa, ¿no? Debemos tener unidad, ya lo dije, como iglesia global, como iglesia mundial, no solamente como congregación es importante, pero también con todos nuestros hermanos, sean presbiterianos, sean bautistas, sean lo que sea, son tus hermanos. Conclusión, la verdadera iglesia tiene 3 características, es una en presencia histórica, una en sustancia y una en esencia. ¿Se cumplió la unidad de la iglesia a petición de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha permanecido desde el principio, que es el fundamento. Es inmutable, es inalterable. El que quiera alterar este fundamento no puede ser cristiano. No puede pertenecer a la verdadera iglesia. Las divisiones son totalmente condenadas por Dios y el que las cause no quedará sin castigo. Y el que las evite tendrá su recompensa. Es importante intentar mantener la unidad con todas las congregaciones que comparten el fundamento, Cristo, el Evangelio, con nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia mundial es un reino. Y si queremos que la obra de Dios prospere, tenemos que tratarnos como hermanos a pesar de las discrepancias que podamos tener en algunas creencias o interpretaciones. ¿Por qué menciono lo del reino? Porque en Marcos 3, 24 y 26, Cristo cita un proverbio o hace un proverbio. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En el contexto, esto se lo está aplicando al diablo, a Belcebú, porque decían que él hacía milagros en nombre o en representación de Belcebú. Dice, ¿cómo yo voy a venir en nombre de Belcebú? ¿Cómo si lo que estoy haciendo va en contra de él? ¿Cómo él se va a atacar a él mismo? No podría permanecer. Ahora, yo quiero que tomemos los versículos 24 y 25 como un proverbio y ahora aplicarlo a otro reino que es la iglesia. La iglesia, que es un reino, se divide contra sí misma, no va a prosperar. ¿Vale? No importa, yo he estado muy metido en la apologética, en la defensa de la fe, y algo de lo que estoy consciente es que puedo hacer mucha apologética, pero si la iglesia está dividida, de poco me va a servir el defender la fe. Si la iglesia se la pasa atacándose a sí misma, congregación contra congregación, que tú eres un hereje, que tú eres un pagano, no va a permanecer, no va a prosperar la iglesia. Queremos que la obra de Dios crezca en el mundo, no solamente en nuestra comunidad, sino en todo el mundo. Dejemos de atacarnos entre nosotros. ¿Ok? Bueno, con eso cierro y voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje, Señor. Te queremos pedir, Señor, si en algún momento hemos tenido preferencia por algún hermano, por algún líder, por algún teólogo, por algún predicador, en el que decimos, no, él tiene toda la verdad y él es
perfecto en todo lo que enseña, Señor. Pero sabemos que no podemos poner nuestra fe en personas, Señor, en alguien que no es inmutable, que no es inalterable, Señor. Debemos poner nuestra fe en el fundamento que es Cristo. Te damos gracias porque la iglesia verdadera ha permanecido hasta el día de hoy, y sabemos que tú cumplirás tu promesa y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sino que esta es inmutable, es una, y permanecerá hasta tu regreso, Cristo. Así que te pedimos perdón si en algún momento hemos atacado por alguna discrepancia, por diferir en algunos puntos con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos perdón. Queremos o ayúdanos a platicar de las discrepancias con mansedumbre, Señor, con paciencia, con amor, porque así es como tú deseas que lo hagamos, Señor. Tú deseas que seamos uno, que tengamos unidad, y esto lo deseas por nuestro bien y por el bien de la obra, Señor, porque para que tú hagas crecer esta obra, nosotros tenemos que plantar y regar, Señor. Así que te pedimos unidad, que todos trabajemos como un solo cuerpo que somos de Cristo. No somos varios cuerpos, la mano no está por su parte, el ojo no está por su parte, sino que todos somos parte de la iglesia de Cristo. Así que podamos nosotros trabajar con nuestros hermanos vecinos, con nuestras congregaciones vecinas, como el reino que somos, Señor. Porque un reino dividido contra sí no puede permanecer, no va a prosperar, Señor. Así te doy gracias en esta mañana, que nos llevemos lo mejor de este mensaje. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.